Listo. Muchísimas gracias, profe. No, no se preocupe. Y pues, bueno, el motivo de la invitación del día de hoy es precisamente para hablar un poquito sobre la importancia de la interacción de fármacos y ciertos alimentos, que incluso yo veía que mencionaban en ciertas partes que hay muy poca información debido a que en ciertas ocasiones tiene que ser como muy específico en cuanto al alimento y el medicamento que se vaya a tomar, ¿no? Entonces, siempre la interacción de alguna manera, pues no puede ser general, tiene que ser de alguna forma, pues, individualizada al fármaco y el alimento. Y pues, primero que nada, pues permítame presentarlo, profe. Este, el día de hoy, pues, nos va a acompañar Noé de la Rosa Ávila y ay, es que entre tanto show, perdí aquí un poquito. Entonces, él es químico de alimentos, egresado de la Facultad de Química de la UNAM y ha trabajado en el Instituto de Química desde el 2006 hasta el 2019 y actualmente es profesor en la UVM desde el 2008 hasta la fecha, que es donde precisamente yo tuve el honor de tener clases con usted. Y bueno, no sé si quiera agregar algo más. Claro, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, Verónica, y pues muchas gracias para aquellos que están escuchándonos, que nos están viendo, por supuesto. Reitero nuevamente la disculpa por la situación de la tecnología, pero bueno, ya estoy aquí. Hace un momento comentabas algo importante, Verónica, que es la situación de la interacción de los fármacos con los alimentos. Obviamente, esto no es una clase, desde luego tendríamos que ampliar esto mucho más para entender para cada uno de los fármacos, cómo es que puede interaccionar. Vamos a hablar un poco más de forma general. Por supuesto, habrá algunos que quizás por ahí tengan dudas y bueno, podamos mencionarlos, pero vamos a hablar de forma general. Primero que nada, hay que tomar en cuenta la situación del metabolismo. El metabolismo que sucede en nuestro organismo y para todos los seres vivos va a permitir que en algún momento suceda la interacción, la posible interacción, si es que en algún momento se presenta. Ahora bien, por supuesto, debemos de tomar en cuenta también la vía por la cual se suministra el fármaco. Obviamente, estamos hablando aquí la parte de los alimentos y se entiende que, por supuesto, tiene que ser vía enteral, en este caso principalmente vía oral, cómo es que se va a llevar a cabo la interacción. Pero también puede ser que en algún momento algún fármaco ingrese por alguna otra vía y puede existir también la misma, la interacción en este caso. Vamos por la parte, en este caso oral, estamos hablando la parte del ingreso del alimento y por supuesto del fármaco por esta vía. Cuando nosotros consumimos lo que sea, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. La biotransformación, la modificación estructural de cualquier sustancia química se va a presentar desde la cavidad oral. Una vez que ingresa y que por supuesto llega hacia la parte del esófago, ahí por supuesto ya tenemos una mayor modificación estructural. Las modificaciones estructurales siempre van a ser buenas porque van a permitir que en algún momento se lleve a cabo la activación o eliminación de la sustancia. Ahora bien, una vez que pasa por el esófago, llega a un punto muy importante y es el estómago. ¿Sí? En el estómago debemos de tomar en cuenta lo siguiente. El estómago, para todos nosotros, como bien sabemos, presenta ácido clorhídrico. Pero el ácido clorhídrico tiene la cualidad de que en algún momento se puede secretar en mayores cantidades. ¿En qué momento sucede esto? Cuando consumimos alimentos. Cuando nosotros consumimos alimentos de manera natural, el estómago, en este caso, vamos a tener una secreción mayor de protones, que va a permitir que se acidifique mucho más este órgano, por supuesto, y como consecuencia que algunas sustancias químicas puedan interactuar con este. Es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Si, por ejemplo, nosotros consumimos, por decir algo y por mencionar algún medicamento, si nosotros consumimos penicilinas, las penicilinas, cuando nosotros llegamos a consumir con alimentos, algunas de ellas, y no todas, algunas de ellas pueden reaccionar con este ácido clorhídrico.
debemos de tomarlo muy en cuenta. En muchas ocasiones, y reitero, no es para todas las penicilinas, pero para algunas de ellas, suele suceder que se recomiende se consuman antes de los alimentos o después de los alimentos. Y cuando me refiero a antes y después es de preferencia 1 hora antes o 1 o 2 horas después de los alimentos. ¿Por qué situación? El anillo beta-lactámico de las penicilinas es muy sensible hacia lo que es la acidez. Soportan bien la acidez de, en este caso, pHs por ahí del 4, 4.5, que es regularmente el pH que podemos tener sin el consumo de alimentos. Pero cuando nosotros consumimos alimentos, este pH baja y se va a ir a niveles de 2, 1.5 o de 1 para determinado tipo de individuos. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Que en ese momento nosotros ya tenemos esa primera interacción, ¿sí? Y No también, directa. digo, perdón, también ahí se tendría que ver porque justo encontré un cuadro de medicamentos y alimentos y justo hablaba de eso y con qué se toma, ¿no? Que muchas veces hay gente que lo toma con jugo de naranja. Entonces, supongo que eso acidifica un poco más y ahí también tendremos otra interacción respecto al lo ácido del ácido clorhídrico más la combinación, o bueno, mencionaba más la combinación con vitamina C, por ejemplo, ¿no? No sé si sea específica vitamina C o incluso el pH de los jugos, o sea, cualquier jugo. Puede ser también la vitamina C. Realmente el principal punto aquí, y tomando el ejemplo que había mencionado, Ajá. es por supuesto la acidez. Ese es el primer punto. Ese es el primer punto, la acidez. Ok. ¿Sí? Ahí no es una interacción directa, porque al final de cuentas no es directa. Nosotros Ujú. lo que es a un compuesto químico que ahora, perdón, en este caso un alimento que está permitiendo que un compuesto químico se libere y sea este último quien lleve a cabo esa interacción. ¿Sí? No es directa. En algunos casos sí va a ser directa, ¿sí? Ese sería un ejemplo, en este caso, cuando nosotros tenemos a nuestros alimentos con ciertos medicamentos. Reitero, aplica con las penicilinas y no para todas. Hay que tomar en cuenta también lo siguiente, hablando de las penicilinas, por supuesto, y de los alimentos. Algunas de ellas, si nosotros vemos la ficha técnica de algunas penicilinas, si nosotros entramos por ahí a internet, por ahí quienes están conectados llegan en algún momento a entrar a internet y ven la ficha técnica, principalmente las que puede darte Vademecum o las que te puede dar PLM, por ejemplo, ¿qué es lo que va a traer aquí o qué es lo que puedes ver ahí? En algunas ocasiones te dice que puede existir unión a proteínas y ahí es donde debemos de tener también ciertos cuidados. Cuando nos dicen esto, en principio pueden ser las mismas proteínas de nuestro organismo, por ejemplo, las albúminas, eso puede suceder, pero también pueden ser proteínas de los alimentos. ¿Qué es lo que sucede aquí? En muchas ocasiones, algunos de estos compuestos químicos, algunos fármacos, hablando de penicilinas, por ejemplo, pueden interaccionar, aquí sí una interacción directa con las proteínas de los alimentos, trayendo como consecuencia que disminuya la actividad de dicho fármaco, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos dos problemas en este caso. Una, por el caso del ácido clorhídrico, que para el caso específico de este grupo de fármacos, por supuesto, no es algo bueno que se presente un exceso de acidez. Y por otra parte, tenemos esa posible unión a proteínas. Entonces, aquí sí, con este segundo ejemplo, aquí sí ya es una unión directa a lo que es un alimento. Entonces, lo debemos de considerar. Habrá algunos fármacos que te indiquen que tienen una unión baja a proteínas, 20%, 30%, y eso quiere decir que no influye tanto sobre lo que es la posible interacción con el alimento. Pero algunos otros te indican que la unión es 85-90%. Ojo con esos porque obviamente ahí ya te están indicando que sí puede existir esa unión y que lo recomendable es no consumir ese alimento, perdón, ese fármaco con alimentos. Entonces, eh, hay que saber también en ocasiones revisar por ahí algunas cosas con respecto a lo que vemos en Internet, algunos datos que se nos van dando. No todos, por supuesto, tenemos el conocimiento, pero sin embargo, en algunas ocasiones ya nos dicen algo. Eh,
Esa es una forma de que nosotros nos demos cuenta. Reitero, por supuesto, no todos vamos a tener ese conocimiento para hacerlo, pero sin embargo ya conociendo este tipo de pláticas, bueno, ya podemos enterarnos un poco de la situación. Claro. Bien, Y bueno, profe, quería como hacer un poquito de dónde nace como esta duda o la importancia, o recalcar la importancia de esta interacción, ya sea que puede ser interacción alimento-medicamento o medicamento-alimento, ¿no? Que fue algo que vi que eran dos tipos de interacciones, pero como que se fue dando o se fue buscando esta interacción porque leí que hace mucho justo había una persona, creo que era una señora que consumió mucho queso y el queso me parece que contiene aminas biógenas, mencionaban, como la tiramina. Y entonces, dicen que, que lo consumió como bastante tiempo y que aumentaba la concentración y tuvo como un efecto de hipertensión en esta señora, ¿no? Y simplemente por el alto consumo de queso, digo, no sé en qué cantidades sean las necesarias como para causar este efecto hipertensor, pero pues es como algunos alimentos pueden interaccionar con otros alimentos, ¿no? Entonces, aquí, como mencionaba, pues es importante ver la absorción, la utilización y la eliminación de ciertos nutrientes, porque incluso esto puede alterar pues el estado nutricional, ¿no? claro, Mencionaban también que hay ciertas antivitaminas que al momento de consumirlas, pues digamos que esa vitamina en específico pues no se absorbe o no se utiliza debido a esta igual interacción. Entonces, aquí hay como dos conceptos que podemos utilizar que tal vez son un poco, bueno, no complejos, pero ya como más enfocados a una definición, que era la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿no? Este, no sé si como nos puede explicar como qué es estos dos conceptos, que era farmacocinética, que es más bien cómo afectan los procesos de absorción, distribución y metabolización y excreción, y la farmacodinamia es si afecta directamente la acción farmacológica, ¿no? No sé si hay algo que corregir, agregar. en la parte de farmacocinética lo mencionas bien, hace un momento lo estabas comentando, tendríamos que revisar lo que se le conoce como LATME, la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco, y por supuesto cómo se lleva a cabo esta posible interacción en esos puntos. Me gustaría ir tocando por partes, primero Sí, que sí. nada, lo que acabas de comentar. Con ¿Sí? respecto al ejemplo que mencionabas, de los quesos y por supuesto la elevación de la presión arterial y la tiramina, primero que nada, mencionaban qué tipo de queso era. No mencionaban qué tipo de queso. Sucede lo siguiente, y no sé ni siquiera si era en nuestro país o no. Para el caso de nuestro país debemos considerar lo siguiente, ¿sí? O sea, aquí. En nuestro país consumimos más quesos frescos que quesos madurados, ¿de acuerdo? Ajá. Las laminas regularmente se va a formar principalmente en aquellos quesos que posiblemente sean madurados, aunque no es en ocasiones uno de los componentes más abundantes. Sí puede suceder aquí. Ahora bien, en el caso de los quesos madurados, en el caso de los quesos frescos es un poco menos frecuente, pero también puede suceder, pero puede suceder cuando descuidamos el producto, ¿sí? Que por alguna situación se llega a fermentar con algún microorganismo patógeno, ¿sí? En ocasiones, y es algo común, llegas a ir a cualquier tiendita de la esquina y les duró el queso por X cantidad de tiempo, llegas a casa, lo hueles y tiene un olor pues ya un poco desagradable. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Ahí sí ya hay una concentración de esta sustancia química. ¿Qué es lo que sucede con ella? Suele suceder que algunas aminas efectivamente tiendan a elevar la presión arterial. Sí hay que considerarlo. Obviamente, si en algún momento las consumes por un, una porción pequeña, no te van a ocasionar ningún problema. Habrá personas que sean hipersensibles, que sí lo noten, pero posiblemente este consumo fue por un intervalo de tiempo
bastante prolongado. Seguramente sí fue por un intervalo de tiempo bastante prolongado y aquí sí sería cuestión de saber si fue en nuestro país o posiblemente fue en Europa, en donde sí consumen quesos madurados, aunque teóricamente también sería más bien una persona más hipersensible, ¿sí? Más bien yo ahí a lo que voy es una persona hipersensible o que descuido la situación un poco, lo voy a manejar de esta forma, de la higiene del alimento, en donde se llevó a cabo el desarrollo de un microorganismo no deseado, ¿sí? Reitero el ejemplo un momento, o en ocasiones a nosotros nos llega a suceder, dejamos el queso en una bolsa de plástico en refrigeración y se desarrolla un microorganismo que puede ser psicrófilo en este caso, y estos pueden ser pseudomonas, cualquier tipo de microorganismos, y sí puede traer una consecuencia de este tipo, la formación de este tipo de aminas. Um, entonces ahí es donde tenemos un poco esa situación. Reitero, tendríamos que analizar un poco más de dónde surgió el queso, cómo es que se llevó a cabo el consumo del mismo, en fin, todo este tipo de situaciones para Claro. decir efectivamente qué es lo que sucedió. Pero bueno, eso es como puede presentarse la tiramina. La tiramina junto con algunas otras aminas, y voy a decir cuáles pueden ser, putrescina, cadaverina, por ejemplo, y la misma histamina, ¿sí? La misma histamina se les conoce como aminas que en algún momento son el producto de la descarboxilación de los aminoácidos. Y si es un proceso de descarboxilación de los aminoácidos, te está indicando que es un problema de descomposición, ¿sí? Regularmente. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. Por otra parte, por ahí mencionabas algo importante con respecto a lo que son los alimentos y la disminución en cuanto a lo que es nutrimentos, antes de llegar a esto último de la farmacocinética, por supuesto. Ujú. Por ahí me algo importante con respecto a lo que son los alimentos y, por supuesto, la disminución en cuanto a nutrimentos con respecto a ciertos fármacos. Vamos a ver aquí, vamos despacio también. Hace un momento mencionaba yo la situación de la acidez estomacal, ¿sí? La acidez estomacal para ciertos medicamentos puede ser o benéfica o no benéfica. Puedo mencionar algo muy importante. Y hace un momento mencionabas tú algo que es fundamental en esto, la situación de la vitamina C. Digo, ahorita estamos moviéndonos de esta manera, pero bueno, vamos a tratar de llevarlo de esta forma. En el caso de la vitamina C y por supuesto la acidez en general del estómago es benéfica para ciertos componentes farmacéuticos. No lo voy a mencionar como fármacos en este caso, pero sí para ciertos componentes farmacéuticos, como cuáles, como los complementos, ¿sí? Los suplementos, disculpa, los suplementos alimenticios. Caso concreto de los minerales y en general el caso concreto de aquellos alimentos que nos pueden aportar minerales, ya sea hierro, cobre, zinc, eh, todos ellos, y por supuesto, hablando de oligoelementos como puede ser el vanadio, el manganeso, el cromo, en fin, sí, que se requieren cantidades muy pequeñas. ¿Qué es lo que sucede? La acidez del estómago es importante para su absorción, pero también debemos de considerar algo muy importante. Aquí la acidez se queda en el estómago y en el estómago no hay absorción de nutrimentos. La absorción de nutrimentos surge ya sea en el intestino delgado o en el intestino grueso, ¿sí? Ahí es donde surge la absorción de nutrimentos. Para el caso concreto, el primero que mencioné, que fue el hierro, debemos de considerar que el pH del colon debe de oscilar en valores de entre 5.5 a 5.9. Si por alguna situación estos valores de acidez del colon disminuyen o aumentan, y que es principalmente este segundo caso en donde se presentan los problemas, podemos tener deficiencia con respecto a la absorción de estos nutrimentos, en este caso mencionado en el hierro, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí tenemos el caso concreto de nuestra microbiota que permite que estos minerales se absorban perfectamente. ¿Por qué? Porque ella permite la disminución en cuanto a el pH del mismo.
forma parte fundamental la microbiota aquí. Y aquí hay que mencionar unos fármacos que son muy importantes. Son muy importantes en general, pero tienden a disminuir la actividad de la microbiota. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Me estoy refiriendo a aquellos que pueden bloquear la bomba de protones. Y en este caso me refiero a el pantoprazol, a el omeprazol, ¿sí? Ellos lo que hacen es bloquear la bomba de protones y como consecuencia tenemos ahora que el pH estomacal, pero no nada más el estomacal, sino también del colon, tiende a elevarse, a acercarse a la neutralidad. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? Estos valores de pH no favorecen la absorción de estos minerales. Obviamente, aquel individuo que consume por intervalos de tiempo muy prolongados este tipo de medicamentos debe de tener especial cuidado. Esto lo debería saber su médico, ¿sí? Obviamente aquí no somos médicos, no somos quienes para hacer ese tipo de recomendaciones, pero quien debe de saberlo es el médico y tiene que dar una pausa, ¿sí? Tiene que hacer una pausa casi obligada para poder restituir a esa microbiota que seguramente se está dañando, ¿sí? Que seguramente se está dañando. Y como consecuencia, obviamente todos los beneficios que podemos obtener con la microbiota se van a disminuir o por supuesto se van a estar acabando. Y otro punto es, desde luego, que estos minerales no se absorben o no se van a estar absorbiendo adecuadamente, trayendo como consecuencia un problema de salud mucho, muy fuerte. En ocasiones no lo vemos, ¿sí? Eh, por supuesto, consumimos, por sentirnos bien, cantidades mucho mayores de aquellas que en algún momento se nos puede recomendar y se presentan este tipo de problemas. ¿Sí? Se pueden empezar a presentar este tipo de problemas. Reitero, uno de los principales es que la microbiota, todos los beneficios que podemos obtener de ella, como en este caso sobre el sistema inmunológico, puntos metabólicos que también favorece, la excreción de una gran cantidad de agentes genobióticos, en este caso compuestos químicos que son dañinos a nuestro organismo, ¿sí? Todo este tipo de beneficios se van a reducir. Y otro, por supuesto, desde el punto de vista metabólico, es la absorción de nutrimentos, ¿sí? Entonces, esa parte que tú mencionabas también está muy relacionada con los valores de pH que debemos de conocer que o están en el estómago o están en cada uno de los segmentos de nuestro tracto digestivo. No sé si quieres por ahí. No, sí, excelente. Entonces, pues estos son puntos que considerar, ¿no? Como mencionaba el profesor, nosotros no somos médicos como para dar una recomendación para suspender o que cambien algún medicamento. Esto ya va de acuerdo a sus indicaciones médicas. Aquí solo estamos hablando como las interacciones y las consideraciones que se deben de tener, ¿no? Como también mencionaban incluso la temperatura que puede afectar la biodisponibilidad del fármaco. Uh Este, -huh. y la concentración, aumentar la concentración o disminuir la concentración de ciertos fármacos, ¿no? Y aquí también mencionaba como algo específico, por ejemplo, la vitamina K con la interacción con ciertos medicamentos como son los anticoagulantes, ¿no? Aquí también tenemos una interacción importante en la cual puede ser, incluso el nutriólogo debe de hacer cierta consideración en la dieta y la ingesta de vitamina K si es que algún paciente tiene pues el consumo de estos medicamentos anticoagulantes. Sí, por ejemplo, ahí está el ejemplo de la warfarina, ¿no? Es posiblemente uno de los más típicos para el caso de los anticoagulantes y que sí hay que tomar en cuenta la situación del consumo de vitamina K. La vitamina K, como bien sabemos, uno de sus efectos, o el principal de ellos, es sobre la coagulación. Evidentemente, aquí vamos a tener una interacción directa y como consecuencia, el no efecto, en este caso, de la vitamina K. También en ocasiones es algo raro, de esas cosas raras, en ocasiones, hace un momento mencionabas factores antivitamínicos, la vitamina E también se ha visto que puede hacer lo mismo con la vitamina K, ahora, ¿sí? Ahora funcionar como un
anticoagulante, ¿no? Sabemos que la vitamina K nos va a permitir la coagulación. La vitamina E también se ha visto que cantidades muy altas, por supuesto, pueden interactuar con ella. Entonces, son algunos detalles que en la parte médica se deben de considerar muchísimo. Obviamente, nosotros desde el plano, digo, no soy nutriólogo, pero al final de cuentas he trabajado mucho con ellos, desde el plano de la nutrición, se debe de tomar muy en cuenta, se debe de saber muy bien y por supuesto, si en algún momento por X situación el médico ha cometido ese error, bueno, corregirlo y desde luego eh, hablar con el paciente, ¿no? Mencionarle, bueno, aquí se está presentando esta situación, es por esta interacción que se está llevando a cabo. El punto es, no somos quienes, reitero, para recetar, pero sí, bueno, que se le haga el comentario al profesional, en este caso al médico, y que por supuesto, bueno, por ahí pueda hacer esa pequeña corrección, ¿no? Entonces, sí hay que tomarlo mucho, muy en cuenta esa situación. Nosotros debemos de ir conociendo ciertas interacciones que se pueden ir presentando hablando de, y algo que se me había pasado, digo ya lejos de lo que se puede ser el pH del tracto digestivo, hace un momento mencionabas algo importante del jugo de naranja. No es propiamente con el jugo de naranja, y este sí es uno de los más famosos, creo yo, de las interacciones. El jugo de toronja con ciertos medicamentos. El jugo de toronja presenta una sustancia química que se llama bergamoteno y otras que son derivados del mismo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Este ya es una parte más hacia lo que puede ser, en este caso, la función enzimática. Dentro de nuestro organismo existe una hemoproteína llamada citocromo P450. Este citocromo se nombra de esta manera como si fuera una enzima unitaria y es un grupo de enzimas, una familia de enzimas. En este caso tenemos que específicamente la isoforma 3A4 de este citocromo, estas sustancias químicas que se encuentran en este jugo de toronja. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? El citocromo es una enzima, reitero, que permite el metabolismo de una cantidad importante, ya sea de agentes tóxicos, genobióticos o, por supuesto, de fármacos. Si por alguna situación se inhibe, ¿qué es lo que puede traer como consecuencia ahora? Que estos fármacos o estos agentes tóxicos no se eliminen con la velocidad, con la rapidez, ¿sí? Con la rapidez adecuada. ¿Sí? Y al permanecer más tiempo del debido, puede traer como consecuencia una intoxicación, ¿sí? Esa es una. La otra, hablando de fármacos, en algunas ocasiones este citocromo permite la activación del mismo fármaco. Y entonces, si nosotros consumimos a este jugo con determinados fármacos, lo que puede traer como consecuencia pero es que no se lleve a cabo su actividad, la actividad del fármaco, ¿sí? Son dos cosas que no se desean. Una, que se acumule y que ocasione una situación de toxicidad y otra, que por supuesto no lleve a cabo su función. Nombrar cada uno de los fármacos que en algún momento se eliminan por esta ruta sería un poco complicado, porque pues, son varios, por supuesto. Pero bueno, algunas penicilinas tienen esta situación. Por ejemplo, hablando de lo que es algunos compuestos químicos que ayudan a reducir la presión arterial, tenemos el amlodipino, ¿sí? El femlodipino, son algunos de ellos. Estos compuestos químicos, estos fármacos, su metabolismo es vía la isoforma del citocromo 3A4. Entonces, con ellos hay que tener especial cuidado. En donde ahora nosotros lo que tendríamos que hacer es algo semejante a lo que habíamos mencionado con lo que es la situación del pH estomacal, o lo consumes antes, ¿sí? O lo consumes mucho después del alimento o de la bebida en este caso, para evitar esa interacción y permitir que, por supuesto, tú tengas ahora garantizado que ese fármaco va a cumplir con su actividad o que en algún momento, por supuesto, no te va a llevar a un problema de una intoxicación.
No únicamente aplica para el caso de este alimento. Saliéndonos de los alimentos, entre ciertos fármacos puede suceder esa situación que algunos fármacos puedan ocasionar esa interacción con el citocromo. Y que, por supuesto, si yo consumo fármacos sin dar un intervalo de tiempo de descanso entre uno y otro, puede presentarse la interacción, ¿sí? Entonces, lo recomendable es dar un intervalo de tiempo, una hora, media hora, obviamente dependiendo también, reitero, sin pasar por alto la recomendación del médico, ¿sí? Al final de cuentas, ellos son quienes son los responsables directos de la recomendación del medicamento y lo deben de saber, ¿sí? Lo deben de saber perfectamente. Aquí sí no hay de otra. Entonces, sí es un punto muy importante. Entre fármacos se puede presentar esa situación, pero también con jugo de toronja, ¿sí? Con este jugo de toronja. Claro, entonces, como puntos importantes, tendríamos que evaluar, digamos que el intervalo entre que debamos de tomar los alimentos y los medicamentos, ¿no? Claro, Otro, que lo tomemos, y digo, son puntos que tal vez tendríamos que preguntar directamente al profesional de salud que nos los está indicando, ¿no? Cuánto tiempo tomarlo, si antes o después de los alimentos y con qué tomarlo, ¿no? Porque también claro. otra de las bebidas importantes que se mencionaba aquí era, por ejemplo, el café. Y en el café, incluso vi que, digo, es una bebida bastante común entre los de oficinas y que tiende a ser bastante usado en el medio de oficinas y trabajo para despertar y iniciar la mañana. Por ejemplo, mencionaba que los antiasmáticos, la teofilina más la cafeína, aumenta la concentración plasmática de la teofilina y puede provocar síntomas de intoxicación, que precisamente es lo que mencionábamos igual que con el jugo de naranja, ¿no? Entonces, aquí como recomendación mencionaba eliminar totalmente la cafeína de la dieta para evitar estos efectos secundarios, ¿no? Entonces, no sé también si usted conoce como alguna otra reacción sobre el café y otros medicamentos. Bueno, aquí tengo otro que decía de antianémicos, que eran las sales de hierro, más la combinación del café o del té. Entonces, me disminuye las concentraciones de hierro, mencionaba, y se asocia con anemia microcítica precisamente en los niños. Entonces, se recomienda evitar el consumo de café o té cuando se tiene un tratamiento con sales de hierro. Entonces, no sé si usted conozca como alguna otra interacción. Sí, claro, tocando el tema de la interacción de este café con lo que puede ser ciertos minerales. Primero que nada, hay que tomar en cuenta lo siguiente. No es el hierro el único que se puede ver afectado. Hay que tomar aquí en cuenta algo bien importante. Algunos términos que debemos de considerar. Uno, efecto quelante, ¿sí? Existen ciertas sustancias que presentan lo que se le conoce como el efecto quelato. ¿Y qué es esto? Esto es atrapar minerales, así de simple. Y yo puedo dar unos ejemplos en donde es algo benéfico. La vitamina B12, al final de cuentas, está quelando un átomo de cobalto, ¿sí? Ese es un efecto quelato benéfico, porque al final de cuentas la actividad de la vitamina B12 se fundamenta en el cobalto que está ahí atrapado. Así podemos ir dando otros ejemplos en donde está una molécula orgánica atrapando a un mineral. La hemoglobina es un ejemplo, ¿sí? El anillo porfirínico está quelando al hierro y como consecuencia se presenta un efecto benéfico. Pero tenemos algunos que no necesariamente son benéficos y que si descuidamos esa parte nos puede llevar a un evento no deseado. Tú lo mencionaste, el caso del café, del té. Lejos de hablar aquí de lo que puede ser la cafeína, ¿sí? Que al final de cuentas la teofilina es lo mismo que la cafeína, nada más que tienen, perdón, estaba yo confundiendo, disculpa. La teína y la cafeína son lo mismo, la teofilina sí es distinta. Eh,
lejos de ellos, que al final de cuentas sí pueden tener algunos otros problemas sobre la salud, existen unos compuestos químicos por los cuales estas bebidas son famosos. Y estos son, por supuesto, los taninos. Los taninos se concentran en cantidades importantes en el té verde, el té negro, y por supuesto también en el café. En el café también aparecen otros componentes derivados del fenol que también funcionan como tal. ¿Cuál es el punto aquí? Si nosotros consumimos cantidades altas de estas bebidas, y cuando me refiero a altas es que alguien ya lo toma prácticamente como agua de tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? El hierro, incluso nuestro mismo hierro corporal, se va a empezar a quelar por estos compuestos químicos y va a traer como consecuencia una disminución en cuanto a la biodisponibilidad del mismo. Obviamente, si tenemos algún individuo que está consumiendo a estos suplementos en donde tenemos al hierro, por supuesto, ese hierro no lo va a poder absorber adecuadamente por ese efecto quelato. Pero no nada más ese efecto quelato. El caso de los taninos tienen otro pequeño problema. ¿Cuál es ese otro pequeño problema? Pueden formar fuentes de oxígeno con ciertos aminoácidos, ¿sí? ¿Cuáles son específicamente? La lisina, el triptófano y la arginina. ¿Qué es lo que sucede entonces? Nosotros bien sabemos que estos aminoácidos se encuentran en la mucosidad de nuestras microvellosidades de nuestro tracto digestivo. Entonces ahí se van a anclar estos compuestos químicos, estos taninos. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia? Que ahora estos enterocitos se van a ver afectados de tal manera que su función de absorber nutrimentos también se va a ver limitada. ¿Por qué? Porque ahora se encuentra un compuesto químico ajeno aquí y que va a disminuir esa función. Debemos de tomar en cuenta esto mucho, principalmente en aquellos individuos que empiezan a consumir cantidades enormes de té verde, sobre todo porque el té verde es muy famoso por funcionar como antioxidante precisamente por los taninos, ¿de acuerdo? Está bien consumir una taza al día, un par de tazas al día de té verde, no hay ningún problema, pero el problema es cuando ya empezamos a abusar, ¿sí? Cuando empezamos a abusar de ciertos alimentos, de ciertas bebidas, aunque sean benéficas, siempre van a tener una contraparte. Y aquí está un ejemplo. Reitero, el principal ejemplo es con el hierro, pero ahora debemos de considerar lo siguiente, no nada más aplica para el hierro, también aplica para otros minerales, principalmente aquellos minerales o aquellos metales que presentan un estado de oxidación de 2 más, hierro, cobre, zinc, por supuesto, magnesio y calcio, ¿sí? Son los que se van a ver más afectados. La explicación, bueno, en este momento no tenemos así como que más tanto tiempo, pero regularmente son estos porque tienen ese estado de oxidación 2 más. Es en quienes se presenta más esta situación, ¿sí? Entonces, sí hay que tener especial cuidado con ellos. La biodisponibilidad de estos minerales se va a disminuir muchísimo, sí, pero muchísimo, cuando nosotros abusamos de este tipo de bebidas. Si hay alguien que por alguna situación consume por ahí una taza de café al día, bueno, pues no tendría por qué afectarle, ¿sí? O sea, si la toma un par de tazas de café a la semana, tampoco. Hay que tener cuidado con aquellas personas que ahora consumen cantidades mucho, muy altas. Obviamente también ahí tenemos la situación de la cafeína, ¿sí? Ahora sí, la cafeína que puede afectar el sistema nervioso central. Y no nada más eso, que en algún momento puede empezar a erosionar la mucosa gástrica y traer como consecuencia, pues, algún problema al tracto digestivo. En este caso, bueno, un problema de alguna úlcera, ¿sí? Y bueno, también quería comentar justo que hay algunas bebidas energéticas que incluso están de moda y mencionaba eso que eh, contienen cafeína, ¿no? Entonces, me parece que incluso salió hoy en las noticias como el abuso de estas bebidas energéticas que pues también puede tener consecuencias
pues estén de alerta o no sé cómo lo tocaron en las noticias, que era un alumno de preparatoria, creo que se tomó 2 bebidas energéticas y al final acabó en el hospital, ¿no? Entonces también la combinación de estas bebidas con medicamentos, pues también puede traer ahí algunos efectos, ¿no? Sí, y seguramente, digo, no escuché obviamente la nota, no la vi, pero aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Este tipo de bebidas en muchas ocasiones presentan taurina y como consecuencia suele suceder que estimulen muy fuertemente el sistema nervioso central. Si por alguna situación nosotros tenemos la mezcla cafeína, taurina, obviamente se va a estimular mucho más. Ya de por sí la cafeína funciona de esa manera, estimulando el sistema nervioso central y como consecuencia te permite que estés más alerta. La taurina también tiene ese efecto y si por alguna situación nosotros llegamos a consumir algún fármaco que por alguna situación, perdón, estimule al sistema nervioso central, híjole, pues la situación se va a hacer mucho más, más evidente, ¿no? Sí, vamos a tener seguramente un problema más fuerte. Desconozco cuál pudo haber sido el medicamento, pero sí hay que tomar en cuenta esa situación. Ahora bien, puede ser que se esté consumiendo, por ejemplo, alguna droga también, ¿sí? Y esto permita hacer sinergia con estos compuestos químicos y desde luego ahora el problema sobre el sistema nervioso central sea mucho más intenso, principalmente aquellas que por alguna situación son excitadoras del sistema nervioso central. Me estoy yendo hacia la parte, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Es de los ejemplos más claros de una droga que es excitadora del sistema nervioso central. Si tienes dos que ya de por sí están funcionando como tal y ahora resulta que tienes otro que lo hace, pues el problema va a ser mucho mayor, ¿sí? El problema va a ser muy, muy fuerte. Entonces, en ocasiones suele suceder que haya personas, por ejemplo, que para dar un mayor rendimiento en su trabajo, consumen por X situación esta droga y aparte lo combinan con este tipo de bebidas energéticas, el problema puede ser muy fuerte, tan fuerte que puede llevar a un problema de un paro respiratorio, ¿sí? En este caso, una estimulación tan fuerte que puede terminar ahí o en una situación cardíaca que no puede ser tan fácilmente controlable. Entonces, dependerá, por supuesto, de cada fármaco, pero sí, sí, las combinaciones con ese tipo de bebidas, sí hay que tomarlas mucho, muy en cuenta. Incluso, bueno, ahorita ya yéndonos como a las combinaciones en general que pueden ser complicadas y frecuentes, también está la del alcohol, ¿no? Ya sea solamente el alcohol o incluso hay bebidas que se combinan con estas bebidas energéticas y algún tipo de bebida alcohólica. Entonces, ¿cómo qué consecuencias o qué interacción puede haber con el alcohol y ciertos medicamentos? El, ok, el alcohol y medicamentos. Nuevamente, y aquí me vuelvo a regresar al punto donde casi habíamos iniciado, que es la situación de la biotransformación. En el caso del alcohol etílico, primero que nada, debemos de concentrarnos en el proceso de biotransformación. En ocasiones nosotros decimos, y suele suceder que así sea para el público en general, que nosotros digamos, interaccionó directamente con el alcohol etílico. Si yo les digo en este momento que el alcohol etílico como tal no lleva a cabo la interacción, no me lo van a creer, posiblemente hasta que no explique. ¿Qué es lo que sucede en el caso del alcohol etílico? Cuando nosotros consumimos el alcohol etílico, este se modifica estructuralmente, principalmente por en dos pasos. Existe un tercero, pero ya es en la parte final de su eliminación. En el primer paso se transforma en algo que se le conoce como acetaldehído y en el segundo paso se transforma ese acetaldehído ya formado ahora en ácido acético. El primer paso está regulado por una enzima llamada alcohol deshidrogenasa y el segundo paso por una enzima llamada aldehído deshidrogenasa. El principal punto se concentra casi siempre en el primer paso.
de alcohol etílico en acetaldehído regulado por alcohol deshidrogenasa. ¿Qué es lo que sucede aquí? El punto aquí es, en el caso de ciertos fármacos, tienen la cualidad de poder inhibir a la alcohol deshidrogenasa. De hecho, un fármaco que se utiliza en la terapia contra el alcoholismo, ¿sí? Y lo voy a poner entrecomillado, el de sulfirame en este caso, funciona inhibiendo al alcohol deshidrogenasa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si tú inhibes a ese alcohol deshidrogenasa, el alcohol etílico nunca se va a transformar en acetaldehído y por supuesto tampoco en ácido acético. Obviamente no va a seguir esa cadena y desde luego ya en los siguientes pasos que antes no mencioné, se irá transformando como un ácido graso hasta CO2 y agua y así es como lo vamos a eliminar el alcohol etílico. Si nosotros bloqueamos a esta alcohol deshidrogenasa, el individuo como consecuencia no va a poder seguir esa cadena de biotransformación. ¿Y qué es lo que va a suceder? El alcohol etílico lo empieza a hacer sentir mal. Y, por supuesto, uno de los problemas que empiezan a presentarse es que el individuo empieza a sentir malestar corporal. Por supuesto, en algún momento puede caer la presión arterial y desde luego esto sería sinónimo de que en la terapia química contra el alcoholismo, bueno, el individuo rechace al alcohol etílico. Ok, eso es con el desulfiram y esa es la terapia química contra el alcoholismo. Pero resulta que ciertos fármacos también pueden tener esa reacción. ¿Cuáles pueden ser? En este caso tenemos al metronidazol. El metronidazol, este fármaco que se utiliza para ciertos problemas de parásitos y también de ciertas bacterias, algunas enfermedades por ciertas bacterias, puede traer esa consecuencia. Y si nosotros no lo sabemos, y como en ocasiones suele suceder principalmente en personas jóvenes, consumen el medicamento y por supuesto consumen el alcohol etílico. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Este medicamento inhibe al alcohol deshidrogenasa y como consecuencia lo que va a estar sucediendo es que este individuo se va a empezar a sentir muy mal, ¿sí? Se va a empezar a sentir muy mal. Pero el problema es que si había estado consumiendo, disculpa, si había estado consumiendo alcohol etílico, posiblemente los efectos del alcohol etílico ya se empezaban a presentar. El individuo posiblemente, pues ya un poco bajo el efecto del alcohol etílico, bueno, eh, pues ya empieza a perder posiblemente la conciencia, en fin, consume el medicamento, bloquea el alcohol deshidrogenasa y el problema es que puede caer la presión arterial. Si cae la presión arterial y el individuo ya empieza a perder el conocimiento por el alcohol etílico, puede llevarlo incluso a perder la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora esa caída de presión arterial no va a ser controlable. ¿De acuerdo? Ok. Eso es lo que, eso es lo que puede suceder con este alcohol etílico y por supuesto este fármaco desde ese punto de vista, ¿sí? Ahí es donde lo debemos de tomar en cuenta. Ahora, otros fármacos actúan en otros puntos de la misma biotransformación. Por ejemplo, algunos ahora que sirven efectivamente para disminuir la presión arterial. Por ejemplo, el caso concreto del captopril. El captopril es un compuesto químico que si lo vemos desde el punto de vista benéfico, y lo voy a poner otra vez entrecomillado, no es algo recomendable. Te puedo decir que entra en sinergia con el alcohol etílico y que te ayuda a bajar la presión arterial. ¿Qué es lo que sucede aquí? El alcohol etílico, en su segunda biotransformación de ácido acético, perdón, de acetaldehído en ácido acético, trae como consecuencia una acidificación ligera de la orina. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Todos los fármacos, todos los compuestos químicos que sean tóxicos, tienen que eliminarse, o la gran mayoría, tienen que eliminarse vía orina. Algunos otros se eliminan vía heces y por otras formas.
pero la gran mayoría van vía orina. ¿Qué es lo que sucede si se acidifica ligeramente la orina? Nosotros, o más de lo que puede ser, nosotros lo que vamos a tener es que muchos de estos compuestos químicos no se van a eliminar y como consecuencia, ya sea que vuelvan a reaccionar cumpliendo su función o que muchos de los metabolitos que ya formaron puedan llevar a una intoxicación. En el primero de los casos, para el caso del ejemplo del captopril, ¿qué es lo que sucede? No se elimina. Una buena porción del captopril llega íntegro hasta la orina y se esperaría que así se eliminara, ¿sí? Pero aquí se encuentra con algo que se conoce como una trampa de pH. Obviamente, este compuesto químico no se elimina y como consecuencia se vuelve a reabsorber. Entonces, lo que trae como consecuencia es que vuelve a bajar la presión arterial. Si nosotros no lo consideramos y consumimos este medicamento frente al alcohol etílico, puede ser que baje tanto la presión arterial que el individuo pueda perder el conocimiento y pueda perder la vida, ¿sí? Entonces, hay que tener especial cuidado con este tipo de medicamentos. Ahora bien, ya en otra interacción y saliéndonos de lo que es la ruta de biotransformación que he mencionado. Por ejemplo, el caso del paracetamol. El paracetamol es otro ejemplo de cuando no debes de consumir medicamentos frente al alcohol etílico. El paracetamol, su forma normal de eliminación es vía una molécula llamada UDPGA. Y este UDPGA va a eliminarlo, ¿sí? Lo va a sacar de nuestro organismo. Ahora bien, cuando por alguna situación nosotros consumimos cantidades altas de alcohol etílico, suele suceder que ahora se favorezca la eliminación de ciertos medicamentos o ciertas sustancias químicas por una ruta alterna. Y esta ruta alterna es nuevamente el citocromo. El citocromo, su función, casi en todos los casos, es la de oxidación. Si nosotros, por alguna situación que en ocasiones llega a suceder, consumimos cantidades altas de alcohol etílico y a otro día se presenta el fenómeno de la resaca, ¿qué es lo que va a suceder en el individuo? Va a buscar algo para evitar que esa resaca lo haga sentir mal. Evidentemente va a encontrarse por ahí posiblemente dentro de lo que sea su botiquín, ya sea el paracetamol o la aspirina. Si elige el paracetamol, está en un gran problema. ¿Cuál es ese problema? El paracetamol habíamos mencionado que se elimina vía UDPGA, pero si por alguna situación consume altas cantidades de alcohol etílico, ahora se va a tratar de eliminar por una ruta que no era por la que originalmente tenía que ser eliminado, y es vía citocromo. Y aquí se va a formar una serie de compuestos químicos ahora llamadas cetonas, ¿sí? Que son producto de la oxidación de este paracetamol y que como consecuencia estas cetonas son hepatotóxicas. Si este individuo lo hace de forma continua, y no nada más de forma continua, con que lo haga una sola vez, está empezando a dañar su hígado, de tal forma que lo puede llevar a que un evento de cirrosis se presente más rápidamente de lo que se esperaba, ¿sí? Hay que tomar en cuenta lo siguiente con respecto al paracetamol. También el abuso de este paracetamol puede traer como consecuencia que en algún momento se pueda presentar la formación de estas cetonas hepatotóxicas y que desde luego se llegue al mismo evento. Por eso es que también no hay que abusar del mismo. Es cierto, sabemos que se nos recomienda para determinado tipo de problemas y que debemos de respetar lo que nos dice el médico. Si nos dice que son 3 días, 3 días. Si nos dice que son un día por intervalos de tiempo de 6 horas, bueno, lo tenemos que respetar, pero no más allá. ¿Por qué? Porque también puede sucederle lo mismo y llevarnos a ese tipo de eventos hepatotóxicos. Entonces, para el caso de los medicamentos y su posible interacción con el alcohol etílico, debemos de considerar ese tipo de situaciones. Primero que nada, la biotransformación del alcohol etílico, cómo es que se lleva a cabo la misma. Por supuesto, la situación de esa posible inhibición de la alcohol deshidrogenasa y la formación de acidez en nuestro organismo por parte de él mismo.
Son algunas de las cosas que debemos de considerar por ahí con respecto a esto. Hace un momento también mencionaba algo con respecto al alcohol etílico y el paracetamol, perdón, y la aspirina. Si en el botiquín tienes uno y tienes otro, lo más recomendable es que te aguantes. Sí, tristemente. Suele suceder que también en el caso de la aspirina, hay que tomar en cuenta lo que había yo mencionado, la acidez en general corporal. Ya estás bajo un efecto de acidez, ¿sí? Y ahora le llevas otro ácido, que en este caso es el ácido acetil salicílico. Si tú tenías problemas de, de acidez del tracto digestivo, o ya estabas en un problema cercano a la úlcera, estás agudizando el problema, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay, en ocasiones me dicen, ¿cómo es posible que digas que se aguante? Pues sí, pues ni modo, ¿no? Este, o te vas hacia el lado de patotóxico o te das por el lado de una posible úlcera al tracto digestivo. Bueno, cada quien elige, ¿no? Al final de cuentas, no eres quien también para ponerte en esa situación, pero bueno, cada quien está, elige, si ya saben cuál es la situación, bueno, pues ni modo, ¿no? De algo han Pero de bueno, morir. sí, exactamente, tienen ganas de dañarse, pues ahí están los ejemplos. Pero así es como en algún momento se pueden presentar estas interacciones farmacológicas con el alcohol etílico. Ok. Y también como combinando esta parte social, incluso alcancé a leer un poco sobre que también pueden interactuar ciertos medicamentos con el uso del tabaco. ¿De eso conoce algo? Sí, sí hay ciertos problemas ahí. No he estudiado tan a fondo esa situación. Sí, sí he estudiado por ahí con el tabaquismo. Hay que tomar en cuenta lo siguiente para el caso del tabaco. En el caso del tabaco, por ejemplo, hace un momento mencionamos el alcohol etílico, pues sabemos que hay una sustancia química. Para el caso del tabaco, híjole, son una barbaridad de compuestos químicos, ¿sí? Y desde que te encuentres la formación del mismo cianuro, ¿sí? En cantidades pequeñas, pero que ahí aparezca hasta que te encuentres metales como el cadmio, ¿sí? Ujú. Por el caso de el primero de ellos, te puede llevar a un problema de disminución en cuanto a la biodisponibilidad de la vitamina B12. El cianuro es un fuerte inhibidor de la vitamina B12. Obviamente, aquí no estoy hablando del cianuro como un compuesto químico que te va a llevar a un evento tóxico de tipo agudo. ¿Sí? En este caso, no estoy hablando que las cantidades de cianuro que estén ahí presentes te va a llevar a una intoxicación que en algún momento, en un par de horas, se llegue al evento de mortífero. No, estoy hablando a largo plazo. En este caso puede ser que un individuo que fuma, los problemas por carencia de vitamina B12 se presenten posiblemente en 5 años, 10 años, incluso en mucho más tiempo. ¿Pero por qué? Porque ese cianuro que se está presentando ahí, por supuesto, empiece a mermar esos niveles de vitamina B12 y como consecuencia el individuo desarrolle un problema de anemia perniciosa. Puede ir por ahí la situación. Por otra parte, el cadmio también es, bueno, en este caso estamos hablando ya de un veneno que, por supuesto, de igual forma, de forma crónica, puede ir afectando a la salud del mismo individuo, por supuesto. Reitero, aquí la situación es la cantidad tan alta de compuestos químicos que se encuentran aquí. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a lo que es la salud del individuo, el hecho de que esté llevando este tipo de gases de ignición hacia sus pulmones, bueno, aquí, por ejemplo, te puedo hablar de la acroleína, ¿no? La acroleína es típico que se presente aquí y sobre todo más en aquellos individuos que fuman cigarrillos más que en aquellos que fuman el puro como tal. ¿Por qué? Porque existen ciertos aditivos que se le colocan al cigarrillo para que pueda ser más fácilmente consumido por los fumadores que el caso del tabaco.
De hecho, quienes son expertos en fumar te dicen que el tabaco es un sabor mucho más fuerte que el de los cigarrillos. ¿Qué es lo que sucede? A los cigarrillos le colocan en algunas ocasiones glicerol y también incluso glucosa con la finalidad de atenuar esos sabores tan fuertes que puede presentar el tabaco como tal. Entonces, como consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Estos componentes incrementan los niveles de acroleína y la acroleína trae como consecuencia problemas muy fuertes también ahí de salud. Entonces, bueno, sí, en el caso del tabaquismo, sí estamos hablando de una mezcla de componentes mucho, muy, muy alta. Por ahí te mencioné algunos, pero híjole, sí, ahí sí son muchos más, ¿no? O sea, sí ir desmenuzando cada uno sería mucho, muy complicado en este momento. Aparte, reitero también, no conozco todos, sí, no, no conozco todos. Digo algunos ejemplos, nada más. Claro. Y entonces, evaluando también como esta parte social que tienden a combinar parte de alcohol y tabaco, pues ahí hay muchos componentes que pueden tener una interacción con ciertos medicamentos, alimentos, y ahí crear como eh, alguna interacción que puede tener como efectos secundarios en la salud, ¿no? Independientemente de que el cigarrillo tal cual no se consume igual que un alimento, pero igual puede tener ahí ciertos efectos pues secundarios, ¿no? Entonces, Sí, pues, como para cerrar un poquito esta parte de la importancia de esta combinación e interacción de medicamentos y alimentos, pues mencionábamos una, saber el tiempo en el que se debe de tomar, antes o después de los alimentos, la combinación con qué bebidas se pueden consumir, que de preferencia, pues mencionaban que la recomendación pues es agua, ¿no? Agua simple, sin ningún tipo de sabor o algún otro. Entre las bebidas frecuentes que se encuentran y que toman medicamentos, pues es la leche, el café, el té, los jugos también, que son como muy frecuentes y que ellos principalmente pues también tienen alguna interacción, ¿no? Como por ejemplo la leche, crear ciertos sustratos, mencionaban, el café con la cafeína que ahorita ya desarrollamos, con el té un poquito. La fibra también mencionaba que incluso hay ciertas laxantes, ¿no? Que la gente utiliza, e incluso puede arrastrar ahí ciertas vitaminas. Y digo, aquí hay que evaluar también la frecuencia con la que se consume todo en general, ¿no? Que es como el clásico meme que dicen, eres nutriólogo y la palabra es depende de la que siempre utilizas. Pues sí, depende de la frecuencia, depende de la cantidad, depende de varios ujú, factores. Este, sí. y pues no sé si usted quiera como agregar algunos puntos importantes de estas interacciones que se debe de considerar en general. Ahí también, bueno, un punto que quiero agregar es incluso mencionaba la importancia en personas y en adultos mayores que tienden pues ya a tener ciertas patologías, que son una polifarmacia, incluso tienen que mezclar ciertos medicamentos por ciertas patologías, entonces entre el riesgo de la edad, las patologías, la combinación de medicamentos más la interacción de ciertos alimentos, pues ahí puede crear algún cuadro complicado, ¿no? Entonces, profe, no sé si usted quiera como agregar algunos puntos importantes Sí. para cerrar. Cerrar y agregar lo último que mencionabas, con esta última parte de los adultos mayores, sí hay que tener especial cuidado aquí. Hay que contemplar que estamos frente a individuos que son mucho más sensibles a, en general, los genobióticos y, por supuesto, los fármacos. Hay que considerar muchísimo. Obviamente hay especialistas de la salud que tendrían que atender esto, pero hay que considerar esa situación. Primero que nada, hay que considerar, hace un momento tocaba el punto de la microbiota. La microbiota nos va a ayudar muchísimo, pero así muchísimo, ¿no? Hay que cuidarla, como si fuera nuestra minita de oro, así de simple. Para el caso de ellos, de forma natural, suele suceder que eh, los microorganismos que son patógenos empiecen a desarrollarse más y se empieza a disminuir aquellos microorganismos que son benéficos. Entonces, ya por el solo hecho de saber esa situación, nosotros entenderíamos que ahora su sistema inmunológico va a ser mucho más sensible, ¿sí? Va a ser mucho más sensible desde ahí. Entonces, hay que fortalecer ese sistema inmunológico desde el punto de vista de la microbiota, estoy hablando, por supuesto. Hay que tomar en cuenta mucho esa situación y, por supuesto, que muchos de ellos a esas edades suele suceder que ya arrastren algunos problemas de salud desde años atrás. Por ejemplo,
ya son mucho más sensibles a lo que es ciertos medicamentos porque ya la mucosa gástrica se ha dañado, ¿sí? Como consecuencia, muchos fármacos les, ya les pueden ser mucho más dañinos, ¿sí? Los hacen mucho más sensibles, ya se vuelven individuos hipersensibles, ¿sí? Y se puede ver reflejado sobre, por ejemplo, sobre su presión arterial, ¿de acuerdo? Un compuesto químico que originalmente a un individuo joven no le ocasionaba ningún problema, a ellos posiblemente les modifique su presión arterial, ¿sí? Puede ser que por alguna situación, este tipo de personas ahora, por ejemplo, hablaba yo de la microbiota, si nosotros consumimos, por decir algo, yogur para que esta microbiota se restituya, puede ser que ellos ya no lo puedan consumir tan fácilmente porque la acidez del alimento les ocasiona algún problema. Entonces, sí estamos frente a un grupo de la población con el que hay que trabajar muy, muy, muy minuciosamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier cosa les puede descompensar su salud y puede repercutir sobre la misma muy severamente. Entonces, sí hay que tomarlo mucho, muy en cuenta. Este grupo es algo mucho, muy especial. Y bueno, ya para terminar, por supuesto, ahora sí, aquí la recomendación es, por supuesto, siempre atender a lo que les diga su médico, ¿sí? Aquí es con lo que yo me quedo, ¿de acuerdo? Atender a lo que diga su médico. ¿Por qué? Porque no todos tenemos, desde luego, el conocimiento para decir, ah, este medicamento no lo puedo consumir con este alimento. Ok, habrá quienes sí, hay quienes no. Y por supuesto estoy hablando de el 99.9 de la población, ¿sí? Sí es como que más complicado. Entonces, atender a lo que se dice, diga el médico. Ahora bien, sí, por supuesto, yo estoy atendiendo. En este caso, estoy acudiendo con algún otro especialista de la salud, por ejemplo, algún nutriólogo, bueno, por supuesto, el nutriólogo también tiene que saber esta situación y desde luego, si el médico no me lo dijo, seguramente este otro profesional de la salud me lo va a decir. Atender a lo que me digan ellos, los profesionales de la salud, y desde luego de esa forma yo voy a tener que ahora van a disminuir esas posibles interacciones fármaco-nutrimento. ¿De acuerdo? Ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Reitero, incluso en ocasiones entre profesionales de la salud llega a existir ese descuido en no conocer bien esta situación y se hacen algunas recomendaciones no adecuadas. ¿De acuerdo? Eh, Tendría que ser para todos los profesionales de la salud, algo casi obligado, ¿sí? De conocerlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son y somos quienes en algún momento vamos a dar la recomendación. No soy completamente en ese plano, pero bueno, también me incluyo en ocasiones. Pero seríamos quienes en algún momento tendríamos sobre nosotros caer esa responsabilidad. Entonces, aquí el principal punto es esa situación, atender lo que diga el médico y desde luego una vez que nosotros lo atendamos y por supuesto sigamos al pie de la letra lo que nos diga, bueno, ya no existirán este tipo de problemas. Es con lo que me quedo. Perfecto, profe. Pues le agradezco mucho su presencia y compartirnos sus conocimientos. La verdad es un honor tenerlo aquí, como digo, ahorita es mi primer invitado. Y pues le agradezco mucho el que usted haya aceptado la invitación y pues espero que en algún futuro se pueda repetir con algún tema importante. Digo, son temas que tienen muchos aristas y partes de evaluar y uno se va metiendo más, 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 y de repente es un poquito complicado con el tiempo que tenemos, ¿no? Y precisamente para exponer de forma sencilla, pues a los pacientes incluso a los profesionales de salud, pues temas importantes, ¿no? Y pues nada, les agradezco mucho su atención y pues estamos en contacto cualquier cosa. No, pues muchísimas gracias, Verónica. Seguramente en otra ocasión ya estamos también en contacto. Y bueno, pues disculpen por la situación que se generó al principio. Bueno, hay unas situaciones técnicas. Esperemos que no vuelva a suceder. Muchas gracias, Verónica.